Hoy traigo una palabra de Dios para su vida. ¿Está listo para recibirla? Dígale que está a su lado, hay una palabra de Dios para ti. Diga, yo quiero recibirla. Salmos 27, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Está listo para recibir esa palabra? Voy a darle el título de este mensaje. Y si usted cree que ese título es para usted y que le va a servir, haga algo. Jálele las orejas al que está delante de usted. No sé, grite. Pero escuche, el título del mensaje es: veré la bondad de Dios en mi vida. Profetícele al que está a su lado y dile: verás la bondad de Dios en tu vida. Y dígase usted mismo: veré la bondad de Dios en mi vida. Y yo profetizo: verás la bondad de Dios sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu salud. Profetizo y declaro: verás la bondad de Dios sobre cualquier situación que estés atravesando. ¿Alguien recibe esa palabra para usted? Y yo sé que esta palabra es para muchos que nos están viendo a través de la internet. Verás la bondad de Dios sobre tu vida. Wow. Todo parecía, según los expertos, que venía una gran catástrofe. Todo indicaba que el huracán Patricia estaba avanzando con vientos de más de 325 kilómetros por hora. Los expertos decían que ese ojo del huracán venía en una forma violenta y que iba a ser el peor desastre de todo el planeta. Sonaron las alarmas, hubo evacuaciones, hubo temor, hubo un clamor de oración, hubo preocupación. Los expertos dijeron: solo un milagro puede salvar la nación de México. Y después esos mismos expertos dijeron: cuando el huracán Patricia, que estaba en su máximo grado, 5 grados o número 5, ya no hay más de ahí para arriba, que si hubiese más sería de categoría 6. Y dijeron que cuando ese huracán en su forma violenta tocó la tierra de México, era como si una pared invisible se hubiera levantado y en 2 horas hizo que ese huracán se convirtiera de 5-1. Posiblemente estás viviendo tormentas en tu vida. Posiblemente hay decretos ya sobre ti que te están diciendo: no vas a poder salir de esa situación, tus hijos no van a tener salida. Posiblemente todos los decretos están diciendo: tu esposo no volverá a casa, ese negocio no va a prosperar, tus hijos seguirán en la droga. Posiblemente se han levantado muchas tormentas y es algo real, estás viendo que viene encima.
Pero yo estoy decretando y profetizando, Dios se va a levantar en medio de esa situación y tú vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. Vas a ver la bondad de Dios sobre tus hijos. Vas a ver la bondad de Dios en esa situación que tú estás atravesando. Hice un estudio del hebreo y del griego, lo que significa bondad. Y sabe, todo eso para llegar a una simple pero grande conclusión. La bondad de Dios es la suma de todos los atributos de Dios. Es todo su carácter y toda su naturaleza. Escuche esto. Todo su carácter y toda su naturaleza a favor suyo. Wow. A favor de sus hijos. A favor de sus finanzas. Wow. Y yo aquí estoy decretando esta palabra. Verás la bondad de Dios sobre tu vida. Wow. ¿Cuántos reciben esa palabra a esta hora? Profetícele al que está a su lado y dile: verás la bondad de Dios sobre tu vida. Ahora dígaselo usted mismo: veré la bondad de Dios sobre mi vida. 2 versículos nomás de este Salmo 27, pero son 2 versículos que nos van a ayudar. Esta palabra es para ayudarnos a levantar nuestra fe, para creer, escuche bien, para creer que usted y yo veremos la bondad de Dios. Nuestra fe va a ser levantada. ¿Sabe por qué? Porque estamos predicando la palabra que trae vida, la palabra que trae restauración, la palabra que trae esperanza. Y esa palabra hoy para ti es que verás la bondad de Dios. Wow. ¿Está contento por esa palabra? ¿Sabes? De estos 2 versículos vemos aquí al salmista David. Lo conocemos como el niño que mató al gigante. Lo conocemos como un rey, como un guerrero que fue valiente en batallas. Tuvo éxito, pero también hay muchas facetas de su vida que tuvo problemas, tuvo situaciones difíciles. Y acá en este Salmo 27, David estaba atravesando una de las situaciones más difíciles en su propia vida. Estaba sufriendo persecución y estaba en soledad. Y yo percibo que aquí hay personas que se sienten solos, están atravesando una situación muy difícil en su vida, en su casa, y están allí como se encontraba el rey David, en una situación que él mismo confesó con sus labios y dijo: hubiera yo desmayado. Y yo sé que hay muchas personas que tienen lágrimas de la situación que están pasando. Los puedo percibir. David pasó esa situación que usted y yo hemos estado atravesando. David, conforme a este salmo, estaba diciendo: ya no aguanto más. Escuche bien, él estaba diciendo: voy a desfallecer, ya no tengo fuerzas, no voy a salir de esta situación. Él estaba diciendo: me siento solo, desamparado, sin fuerzas. Hubiera yo desmayado. Nos da la sensación de que David estaba gritando: voy a reventarme, no sé qué más hacer. Y yo sé que aquí hay personas que están con ese mismo grito, aún silencioso en su corazón: no puedo más, voy a reventar. Pero esta palabra es para usted a esta hora, para que usted escuche esta palabra atentamente, para que la crea y para que su fe hoy sea levantada, para creer que verás la bondad de Dios sobre tu vida. David estaba pasando situaciones difíciles, pero sabe, a David lo sostuvo la fe. ¿Lo sostuvo qué? Escuche bien, aquí está la salida. Lo sostuvo la fe
para creer. Escuche bien, la fe para creer y la fe para ver. Porque Él dijo, creeré que veré la bondad. Primero hay que creer para ver. Si usted quiere ver a sus hijos libres de la drogadicción, libre de relaciones sexuales, usted tiene que creerlo primero en su corazón para después verlo con sus propios ojos. Si quieres verlo, tienes que creerlo primero. Wow. Dile a que está a su lado, hay que creer primero para ver. A David lo sustentó la fe para creer que iba a obtener respuesta de parte de Dios. Y aquí hay personas que necesitan escuchar de que sí hay salida a esa situación, de que el mismo Dios que se levantó, según dicen los expertos, como una pared invisible y detuvo ese huracán, es el mismo Dios que se levanta a favor tuyo como poderoso gigante y dice a toda tormenta en tu vida, paz, porque viene respuesta de parte de Él. A David lo único que lo sostuvo fue la fe para creer que tendría ayuda de parte de Dios. Viene un nuevo tiempo y estamos en ese tiempo donde ya no vas a estar luchando en tus propias fuerzas, donde tú vas a decir, Señor, ya no puedo más. Y ahí es donde Dios te dice, listo, te das por vencido, entonces déjame a mí que yo lo puedo todo. Anime a la persona que está a su lado y dile, Dios te dice, déjame esa situación a mí, que yo me encargaré. Wow. ¿Alguien le está animando esta palabra a esta hora? A mí me anima esa situación que tú estás atravesando. Dios te dice, verás la bondad en medio de ella. Wow. Estamos leyendo solo 2 versículos y en estos 2 versículos vamos a ver 3 principios. Escuche bien, 3 principios para ver la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres saberlos? Estos 2 versículos tienen revelación, tienen vida, tienen palabra que nos anima, tiene palabra que nos exhorta, tiene palabra profética, pero ante todo es para levantar tu fe a un nuevo nivel de creer. Wow. Dile a tu fe, levántate a creer. Háblale a tu fe y dile, fe, levántate para creer que veremos la bondad de Dios. Wow, la bondad de Dios. 3 principios. ¿Sabe cuál es el primer principio? El primer principio se encuentra en lo primero que leemos allí. Hubiera yo desmayado. ¿Qué está queriendo decir David solamente en estas 3 palabras? Hubiera yo desmayado. ¿Sabe? Para mí, yo veo a David que él era real. El primer principio es, sea realista. Escuche bien, sea realista, sea transparente. David, un hombre conocido por las multitudes, un guerrero, un rey, y el que estaba diciendo ahí, vea, yo me sentía tan mal, estaba atravesando situaciones tan difíciles. Es cierto, yo me inclinaba, yo lloraba, pero sentía que las fuerzas se me iban, sentía que ya no aguantaba más. David fue real. Sea usted real si quiere ver la bondad de Dios en su vida. Sea realista. Escuche bien, necesitamos ser transparentes. Muchas personas se acercan a nosotros como pastores, como líderes, como a los pastores de consejería, y de pronto una mujer dice, por favor, hable con mi esposo. Está pasando por tentaciones fuertes, está atravesando por luchas, está en alcoholismo, está en adulterio, y la mujer llorando dice, por favor, hablen con él.
Y nos ha tocado, hemos hablado con el hombre, con la persona, y le decimos, ¿cómo estás? Y él dice, wow, estoy muy bien, estoy andando en victoria, aleluya, gloria a Dios. Y uno, ¿cómo estás? Me dice, en victoria. Y por dentro están sufriendo y llorando. Por dentro están atravesando una tormenta tremenda. Pero por fuera están diciendo, todo está bien. Es tiempo, escuche bien, es tiempo que nos quitemos esa fachada de ser super cristianos. Quítate esa fachada de ser super cristiano. Y si estás atravesando una lucha, un momento difícil, dilo, sí, estoy atravesando un momento fuerte en mi salud. Estoy atravesando una lucha fuerte en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, para poder orar junto contigo, para poder clamar sanidad, libertad, para poder orar por restauración. Pero necesitamos, como David, decir, sí, ya no aguanto solo, necesito que me ayuden. Y yo creo que ahí es donde comenzaremos, si somos realistas y transparentes. ¿Sabe? El ser realista o transparente no es pecado. Y vamos a ganar mucho. Y yo creo que siendo realistas o transparentes, ahí es donde comenzamos a ver la bondad de Dios. El primer principio es: sea realista. Dígale al que está a su lado, sé realista. Dice el salmista, hubiera yo desmayado. Muchas personas vienen ya diciendo, caí, me divorcié, estoy en pecado. Pero si atendemos esta palabra, vamos a evitar caer y vamos a decir, hubiera yo caído, pero no caí. Me hubiera divorciado, pero no me divorcié. ¿Por qué? Porque esta palabra va a levantar tu fe para creer que no vas a caer, que vas a ser levantado y que vas a ser fortalecido en fe para ver la bondad de Dios sobre tu vida. Wow. ¿Alguien recibe esa palabra? Segundo principio para que usted y yo veamos, conforme a este salmo, la bondad de Dios. Sigue diciendo la escritura en el versículo 13. Hubiera yo desmayado, y sigue a continuación, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El segundo principio es: active su fe y profetice. ¿Usted quiere ver la bondad de Dios? Yo sé. Primero, sea realista. Segundo, active su fe y profetice. La Nueva Versión Internacional en este mismo versículo dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver. Diga conmigo, he de ver. Y hay otra traducción de Dios habla hoy, que dice: yo estoy convencido de que llegaré a ver. Como sea que sea la traducción, todo termina en decir: veré la bondad de Dios sobre mi vida. Wow. Yo sé que usted está recibiendo esa palabra para usted. Y es una palabra que le está animando. Es una palabra que lo va a llevar a un nuevo nivel de creer que en medio de esas tormentas verás la bondad de Dios. Este segundo principio: active su fe y profetice. ¿Qué hizo David? David no se quedó allí postrado llorando, perdiendo cada día más fuerza. David, escuche bien, se levantó y decretó la palabra, activó su fe y dijo: yo no me voy a dejar revolcar más, yo me voy a levantar. Y él se levantó y profetizó. Dile al que está a su lado: es tiempo que te levantes y profetices. Él dijo: veré. La bondad de Dios es para que sea
vista. Yo no sé cómo es eso de que la bondad se ve, pero sí estoy convencido de que se ve la consecuencia de la bondad de Dios. Y si es todo su carácter, y si es toda su naturaleza a favor de nosotros, la bondad de Dios se ve como trayendo sanidad sobre tu cuerpo, trayendo bendición financiera, trayendo restauración a tu hogar, volviendo a traer tus hijos a casa, cumpliendo el llamado sobre cada uno de los miembros de tu familia. Y la bondad de Dios se ve sobre toda situación. Wow. ¿Está recibiendo palabra a esta hora? Primer principio, sea realista. Segundo principio, active su fe. ¿Cómo se activa la fe? La Biblia dice que la fe viene por ver la vendedora de rosas. ¿Por qué? No estoy diciendo que es malo ver la vendedora de rosas, yo la veo. Escuche bien. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y mientras estamos leyendo esta palabra, yo estoy decretando que su fe se está activando. Escuche bien, para activar la fe, primero necesitamos conocer la palabra. Necesitamos volver a abrir este libro y ver lo que está aquí escrito. Usted necesita leer y meditar como dice el Salmo 1. El Salmo 1 está diciendo que estas palabras se hacen deleite a nosotros y que usted y yo seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que daremos su fruto a su tiempo y su hoja no caerá y todo lo que hagan será prosperado. Necesitamos conocer más de 7,000 promesas que hay aquí en este libro, que están gritando y diciendo: conózcame, agárreme, cójame que yo voy a hacer algo. Necesitamos conocer las promesas para poderlas ¿qué? Profetizar. Wow. Están gritando. Yo no sé cómo gritan esas 7,000 ahí, pero deben estar, que usted abre y le van a salir 3 y 4 de una página y usted va a decir: esta es para mí. Y usted al agarrar una promesa, la misma promesa va a decir: uy, confiésela, declárela, profetícela, que algo tiene que suceder. Entonces, que sea un tiempo de amar su palabra. ¿Cómo podemos seguir activando la fe? Lo segundo, fuera de conocer la palabra, créale a la palabra. Esto no es una fábula aquí escrita, no es un cuento de hadas, es la misma voz de Dios. Lo que está aquí es sí y amén. Entonces necesitamos, después de conocer la palabra, creer a la palabra. Santiago, con respeto suyo, dice que los concejales no son eternos. Los concejales son por un periodo, los alcaldes, los presidentes. Pero dice la palabra, dice la misma escritura: mi palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto nos asegura que lo que está aquí es eterno. Wow, necesitamos creerle a la palabra. No le creamos más a las mentiras y al engaño que vienen de otras voces. Muchas veces creemos más a reportes diferentes, pero es tiempo de que le creamos a lo que Dios está hablando aquí en su palabra. ¿Alguien le está ayudando esto a esta hora? Entonces active su fe conociendo la palabra. Active su fe creyendo a la palabra. Lo tercero, active su fe obedeciendo la palabra. Podemos hablar muy lindo de la palabra, podemos creerla, pero se cumple lo que dice la palabra. No solo seamos oidores, sino que hacedores de ella. Y esto habla de qué? De que debemos obedecer su palabra. ¿Cómo podemos primero activar nuestra fe? Conociendo. Lo segundo, creyendo.
Lo tercero, obedeciendo. Lo cuarto, para activar nuestra fe. Y esta me gusta. Y yo sé que Dios quiere que usted la aplique. Profetice de acuerdo a la palabra. Eso hizo David. David profetizó en medio de esa situación difícil y dijo: voy a ver la bondad de Dios. ¿Sabe? No se encierre más allí usted solo. Haga algo, declare la palabra, profetícela, y esos huesos secos vivirán. Mire a sus hijos de pronto como esos huesos secos. Y si los mira como esos huesos secos, levántese a profetizar y que el Espíritu le diga: profetiza vida sobre esos huesos, profetiza vida sobre tus hijos, profetiza vida sobre esa crisis financiera, profetiza vida sobre ese cuerpo enfermo, profetiza vida sobre ese valle de huesos secos que es tu matrimonio. Y algo tiene que suceder. Necesitamos conocer la palabra y profetizar conforme a la palabra. Levante su mano. Diga: Señor, yo quiero conocer más tu palabra. Quiero creer más a ella. Quiero ser obediente a tu palabra. Y ayúdame a profetizar conforme a tu palabra. Wow. ¿Sabe cuál es el quinto punto para poder activar nuestra fe? Y este me gusta: reclame el cumplimiento de su promesa. Estoy seguro que Dios quiere, y podemos ver muchos versículos que Dios está diciendo: yo cumplo lo que prometo. ¿Acaso se ha cortado, dice Dios, mi mano para salvar y bendecir? Ahora verán si se cumple o no mi palabra. Y Dios está diciendo: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estamos viviendo un tiempo donde Dios mismo está diciendo: yo quiero cumplir mi palabra sobre tu vida. Yo apresuro los tiempos para que veas respuestas. Wow. Profetizo que vienen respuestas sobre tu vida. Levante su mano y diga: yo recibo esta palabra, que vienen respuestas de Dios sobre mi vida, sobre mi situación, en el nombre de Jesús. Wow. Active esa fe. Ahí vimos los 5 puntos. Y volvamos otra vez a los principios para ver la bondad de Dios. El primer principio es ¿cuál? Sea realista. El segundo principio es ¿cuál? ¿Cuál es el segundo principio? ¿Y sabe cuál es el tercero? Y con este terminamos. El tercero sigue diciendo en el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y termina diciendo: sí, espera a Jehová. Mire, aquí hay una revelación en esta palabra. El tercer principio es: no se rinda. Escuche bien: no se rinda. Venza las pruebas de la fe. Aquí hay una revelación y Dios me hablaba fuertemente acá para compartir más. No se rinda. Vienen pruebas de la fe. ¿Cómo así que vienen pruebas? El mismo salmista lo está diciendo allí en el versículo 14. Y él menciona las 4 pruebas de fe que vienen sobre todo cristiano cuando está pasando por momentos fuertes o difíciles. Y yo sé que usted se va a identificar, si no con las 4, con muchas de ellas, con 2 o con 3. Son pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecernos. Pero también vienen ataques en contra de estas pruebas para debilitarnos y hacernos caer. Pero yo profetizo: no vas a caer. Yo profetizo: te vas a levantar en un nuevo nivel de fe, una fe victoriosa que vence al mundo. Yo declaro sobre tu vida una fe creciente para que tú puedas ver la bondad de Dios sobre tu vida. Wow. Si la quieres ver, primero, sé realista, sé transparente.
Segundo, lo que hay que hacer es, wow, ¿está recibiendo palabra a esta hora? Lo tercero, no se rinda, venza las pruebas de la fe. ¿Y sabe cuáles son esas pruebas de la fe? Cuando dice ahí, aguarda a Jehová, eso me habla de la prueba de fe, de mi confianza en Dios. Cuando usted a alguien le dice, aguarda, ¿qué quiere decir? Usted iba de un momento, tiene que estar ¿qué? En otras palabras, aguarda quiere decir quédese quieto. Y cuando a nosotros nos dicen quédese quieto, no nos gusta, ¿cierto? Pero en quietud conoceremos que Él es Dios. Escuche bien, quédese quieto quiere decir deposite toda su confianza en Dios. Deje ese problema a Dios. Wow. En otras palabras está diciendo, quédese ahí tranquilo. No luche más en sus propias fuerzas. Viene esa prueba de nuestra confianza en Dios. Y ahí viene la famosa pregunta: ¿será que Dios sí me responderá en esta situación? ¿Será que Dios sí va a restaurar mi matrimonio? ¿Será que Dios sí irá a salvar a mis hijos? ¿Será que voy a salir de esta crisis financiera? ¿Y sabe cuál es el ataque que viene aquí en esta prueba? La duda. ¿Se identifica con esta prueba? Cuando estamos en situaciones difíciles, ahí mismo, ¿será que sí? Pero yo profetizo, vas a ser conocido por tener una fuerte confianza en Dios. Y la duda, así como Dios levantó una pared invisible para que ese huracán no siguiera, Dios va a levantar una pared invisible sobre ti para que la duda no te alcance y tú puedas ver de que Dios sí va a responder. Wow. ¿Alguien está recibiendo palabra a esta hora? La segunda prueba que viene después de aguarda a Jehová dice, esfuérzate. Y esa prueba tiene que ver con mis fuerzas. ¿Y sabe cuál es la pregunta que hacemos siempre allí cuando estamos pasando por situaciones? ¿Será que tendré fuerzas para seguir adelante? David dijo, hubiera yo desmayado. Él estaba diciendo, ya no tengo fuerzas, ya no soy capaz ni de levantarme ni de sostenerme para seguir luchando. Y yo sé que estás pasando por pruebas tan difíciles que tus fuerzas parecen robadas, que no tienes más fuerzas. Pero sabe, yo declaro proféticamente, tendrás fuerzas como las del búfalo, serás renovado como las águilas. Wow. Pastor Andrés está atravesando unos momentos fuertes, pero ¿sabe qué me dijo que dijera a la iglesia? Me dijo literalmente, dile a la iglesia que el Salmo 27 funcionó para mí. A él le hicieron una cirugía el viernes. Sí, démosle un aplauso fuerte a Dios. Le hicieron una cirugía el viernes, un cateterismo, encontraron 2 arterias obstruidas y eso hacía que sus fuerzas se debilitaran. Y sabe, él escribió algo, quiero compartirlos acá. Él hizo lo mismo que hizo David, sus fuerzas desfallecían y él literalmente estaba diciendo, ya no aguanto más. En una ocasión me dijo, casi llorando, Juan, no quiero morir, quiero vivir. Y sabe, él estaba diciendo lo mismo que el salmista, no aguanto más, pero veré la bondad de Dios. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. La bondad de Dios no es para verla cuando muramos en los cielos. Literalmente dice ahí, veré la bondad de Dios aquí en la tierra al lado de los vivos. Y yo declaro que tú verás la gloria, verás la bondad de Dios acá mismo en medio de esa situación que estés atravesando. El pastor Andrés, al igual que el salmista David, profetizó. Él activó su fe y profetizó estando sin fuerzas. ¿Y sabe qué dijo?
Dijo, después de esta prueba saldré como oro. Él profetizó lo que dice en Job 23:10. ¿Sabe por qué profetizó él eso? Porque él conocía o él conoce la palabra y sabe lo que dice Job 23:10. Por eso usted y yo necesitamos leer la Biblia, conocerla para profetizarla. Lo primero que el pastor Andrés hizo es que reconoció la prueba, la situación y dijo, pero de esta voy a salir como oro. Lo segundo que profetizó, lo profetizó en el Salmo 103, versículo 5. ¿Y sabe qué dijo el pastor Andrés? Mi salud será renovada como el águila. Wow. Y lo tercero que profetizó nuestro pastor en Primera de Pedro capítulo 2, 24 dijo, las llagas o la llaga preciosa de Jesús me ha sanado. Él hubiera caído, él hubiera desfallecido, nuestro pastor, pero se levantó en fe para activarla y creer que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Levante su mano, cierre sus ojos un momento y diga, si este Salmo 27, funcionó para el pastor Andrés, también va a funcionar para mí. Dígalo creyendo, también va a funcionar para mí. También va a funcionar para mí. Wow. Van dos pruebas. La primera prueba habla de ¿qué? De mi confianza en Dios. La segunda prueba habla de ¿qué? De mis fuerzas. La tercera prueba, cuando dice aliéntese tu corazón, habla del estado, de mi estado de ánimo. Y sabe, ahí es donde hacemos la pregunta, ¿será que tendré salud para seguir adelante? ¿Será que sí podré con el gozo que no tengo seguir adelante? ¿Será que en medio de esta tristeza sí puedo ver algo? ¿Y sabe cuál es el ataque ahí en esta prueba? La enfermedad. Ustedes saben que pasé tiempo fuerte este año de enfermedad y muerte, pero Dios se levantó también como poderoso gigante, y lo único que me sostuvo como a David fue la fe y la oración de cada uno de ustedes, creyendo de que no iba a morir, sino que iba a vivir. Y aquí estoy contando las obras y las maravillas de Dios. Y eso mismo, si funcionó para mí, va a funcionar también para usted en cualquier situación que esté atravesando. Venza las pruebas de la fe. Y la última prueba, al terminar ahí diciendo, sí, espera a Jehová, es una prueba que no nos gusta. La prueba de mi paciencia. Y más cuando a uno le dicen, espera el tiempo de Dios, a uno le da rabia, ¿cierto? Porque uno quiere que sea en mi tiempo, y uno quiere ver las cosas ya. Pero cuando uno le dice, no, es como una salida. No, espera el tiempo de Dios. Y la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico en mis labios. Y esto lo oirán los otros. Si usted quiere saber más, lea la Biblia, conozca la palabra para que la pueda decretar, como el salmista, como el pastor Andrés lo hizo, como yo lo hice en medio de esa situación, porque yo estoy decretando que usted y yo veremos la bondad de Dios en cualquier situación. En esta prueba de paciencia es donde usted se arranca el pelo y dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a responder? Y de pronto altercamos con Dios y le decimos, no me has servido. Colóquese en pie. Pero yo declaro proféticamente, tú no te vas a rendir. Tú no vas a caer. Tú vas a pasar una a una estas pruebas, y tú vas a ser reconocido por ser un hombre o una mujer que tiene toda su confianza puesta en Dios. Tú serás reconocido por las fuerzas de búfalo
en tu vida y tú serás reconocido por tu estado de ánimo fuerte, por tu gozo que es la fortaleza tuya, y tú serás reconocido, aunque no lo seas en este momento, por la paciencia de Dios sobre tu vida. Levante su mano, diga: Señor, yo recibo esta palabra para mí, porque yo creo que la necesito ahora mismo, y yo creo que en medio de cualquier situación yo veré la bondad de Dios sobre mi vida. Ahí con sus ojos cerrados, usted conoce, sea transparente, sea sincero. De pronto no se lo ha dicho a alguien, pero usted sea sincero con Dios a esta hora y dile: Señor, tú conoces mi situación, yo ya no aguanto más. Y empiece a hablar con Dios, así como lo hizo el salmista, con tus hijos, por tus finanzas, por tu matrimonio. Empieza a hablar con Él y dile: Señor, tú conoces, no resisto más, voy a reventarme, no puedo más. Tú conoces mis lágrimas por mi esposo, tú conoces cómo doblo rodillas por mis hijos, tú conoces mi situación financiera. Ahí colóquele al Señor, y así como el salmista, pueda usted gemir de lo más profundo de su corazón y decirle: Señor, hubiera yo desmayado. Y que usted pueda decirle a esta hora: Señor, ayúdame a levantar en fe para ver tu bondad